Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido Luna Valiente Presenta. Hoy como todos los sábados y también en repetición los domingos estamos junto a ustedes para compartir un tema importante de agenda nacional, siempre con un invitado importante. Pero antes de pasar a nuestro invitado y a nuestro tema, les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados en el canal 27 RNN HD a través del mismo canal 27 en Claro, Tricón o lo que es hoy Altiz, Win y Aster, y también estamos en repetición los domingos a través de Vega TV por el canal 48, de Claro 52, de Altiz y en la misma hora, en el mismo horario de 8 a 9 los domingos. Estamos también redirigidos al canal 1096 para toda la costa este de los Estados Unidos, canal Óptimo, que también es de Altiz a través de Vega TV. En esta oportunidad nos acompaña un gran amigo a quien apreciamos y admiramos por todas sus luchas que tienen que ver con los grandes intereses nacionales. Nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo, a quien damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Pelegrín? Buenas noches, José Manuel. Muy contento de encontrarme aquí. Gracias por la invitación a acompañarte en este programa donde estoy debutando. Así es, así es, así es. A tu entera disposición. Muchísimas gracias. Un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este programa. Sí, que son muchos. Ya nosotros hemos logrado tener un posicionamiento gracias a invitados como tú. Gracias. Mira, Pelegrín, sin duda que hace 15, 20 años tú hablabas del tema haitiano, de lo que podría pasar, de lo que podría venir. Y cuando uno ve como esa secuela, como esas imágenes de verte a ti, a otros actores importantes de la vida nacional con el tema tema migratorio haitiano, y vernos hoy, entonces diríamos, bueno, pero Pelegrín tuvo razón. Si fuéramos a ver diferentes aspectos, podríamos hablar del tema de las parturientas, del tema de la educación, del tema de la frontera, de la debilidad a nivel de control, de todo lo que está pasando con el trasvase y el impacto que tiene el tipo de empleo haitiano sobre la fuerza laboral dominicana, la presión que eso hace sobre los salarios, todos los temas internacionales que tienen que ver con el no cumplimiento de toda una serie de favores y de promesas al pueblo haitiano de parte de la comunidad internacional, como fue aquella gran promesa que se convirtió en un libro, en un seminario y todo un show mediático de los países que dijeron tenemos 10.500 millones de dólares para asistir a Haití después del terremoto del 10 de enero del hace 6 años, 7 años. Sin embargo, no pasó nada. Pero hoy la República Dominicana y los dominicanos nos vemos asombrados con lo que vemos en las calles de la República Dominicana y con el impacto real que está teniendo sobre toda una serie de situaciones que de una u otra manera nos van a afectar mucho más intensamente. Realmente, José Manuel, estamos en presencia de un hecho extraordinario y uno de los problemas mayores que tenemos los dominicanos, yo diría que el mayor problema es que todavía no terminamos de saber cuál es el problema. Fíjate que estamos fijándonos mucho en las manifestaciones, los fenómenos que tienen diversas expresiones, y ya por lo menos nos estamos preocupando, ocupando, reaccionando frente a un fenómeno, repito, extraordinario. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un derrumbe del Estado Nacional. El Estado Nacional Dominicano es un Estado frágil por su geopolítica. Es un Estado que comparte la isla con un Estado fallido, con una nación emblemática, porque es emblemática, que tiene un Estado completamente desvertebrado, aniquilado. Hay incluso planteamientos académicos muy serios que sostienen que propiamente nunca Haití contó con un Estado. Es una nación, repito, pero una nación sin Estado o con un Estado totalmente derrumbado. Y no ahora, hace mucho tiempo. Frente a ese dato geopolítico que ningún actor en República Dominicana puede desconocer, hay dos actitudes fundamentales que adoptar. O internacionalizamos la solución
que es comprometer a los propios haitianos y a la comunidad internacional en un esfuerzo serio de reconstrucción de las bases nacionales del Estado haitiano, de la nación haitiana, o seguimos asumiendo, como hasta ahora, el rol de Estado pivote, de administrador de esa crisis. Hay sectores que ganan mucho asumiendo ese rol. Otros lo han asumido pasivamente porque han entendido que no tienen capacidad de resistir lo que han sido las presiones, las manipulaciones, los chantajes de poderes internacionales. Y esto yo lo estoy diciendo con conocimiento pleno de causa, porque pasé 25 años actuando desde el Congreso, desde un ministerio. Fue una experiencia intensa, corta pero intensa, y muchos más años en la política. Y eso me ha permitido interactuar con muchos actores de la vida nacional y actores internacionales, en unas ocasiones como testigo cercano, excepcional, y en otras ocasiones como actor. Y por eso puedo decir que no va a haber una solución seria, un compromiso serio nunca con el destino de Haití, hasta que los dominicanos no demostremos que es inaceptable una solución dominicana al problema haitiano. Si estamos hablando de una relación compleja entre un Estado fallido, un Estado débil, vulnerable, dependiente, con un alto nivel de endeudamiento, con corrupción en sus instituciones, con una economía que está perdiendo potencial, y frente a ambos estados, una comunidad internacional cínica, manipuladora, irresponsable, con un proyecto evasiva, que le niegan el derecho a Haití a su propio desarrollo. Lo que el presidente Trump expresó en una reunión privada, que algunos de los presentes revelaron en una infidencia inaceptable, en realidad lo piensa no solo el presidente Trump. Las élites norteamericanas, los republicanos, los demócratas, claro, lo piensan y lo dicen. Lo que pasa es que no lo dicen públicamente. En este caso, por las rivalidades que hay entre demócratas y republicanos, los demócratas filtraron esa información para hacerle daño al presidente Trump. Pero es una visión que impera no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Claro, Haití es una nación emblemática. Yo particularmente reconozco que es una nación que ha tenido una historia realmente dramática y simboliza mucho para muchos sectores de la humanidad. Pero al mismo tiempo es una nación digna, como son todos los pueblos de la tierra que se constituyen en nación, y aún los que no se constituyen en nación. Lo que es una realidad incontestable es que colapsó. Y colapsó por un proceso complejísimo que propiamente compromete la responsabilidad de las grandes potencias. En aquella época de las potencias coloniales, en el presente de las grandes potencias, algunas imperialistas, porque Haití, desde que logró su independencia, fue sometido a un proceso de aislamiento y de exclusión. Fue excluida y ellos mismos, sus clases dirigentes, la aislaron. Entonces eso marcó un desarrollo muy deformado, anómalo, y en buena medida explica por qué Haití está en la situación en que está. Fíjate que si hacemos un repaso de lo que ha sido la acción de la comunidad internacional en Haití en los últimos 30 años, los últimos 20 años,
30, desde la caída de Duvalier en el 87, nos damos cuenta de que la acción internacional ha sido un desastre, completo fracaso. No terminan de entender a Haití o sencillamente no les importa su destino. Lo único que han querido, y ahí eso se puede documentar, probar. En primer lugar, que los haitianos no salgan por mar hacia otros territorios, hacia Estados Unidos, hacia los territorios franceses de ultramar, que están aquí en el Caribe, sí, las islas del hacia Caribe, Guadalupe, los territorios Martinica, del Commonwealth y Bahamas, específicamente Islas Vírgenes, hacia Turcas y Caicos. Turcas y Caicos. Obviamente hacia Cuba no miran porque es un régimen totalitario. No. Tiene mucho control de su población y de las poblaciones de migrantes. Entonces, los haitianos no miran hacia Cuba. Entonces, todo el mundo entonces, la comunidad hemisférica sabe que ese es un problema, porque lo saben hace años. Entonces, no quieren que salgan por mar. Tampoco quieren que haya una turbulencia permanente, aguda, y por eso han hecho un esfuerzo para apuntalar un orden público mínimo con apariencia democrática, que muchas veces es lo que más se parece a una farsa, a un engaño. Para poner una muestra de eso, me remito a la denuncia que hizo Ricardo Centinfus, funcionario brasileño de organismos internacionales, que denunció cómo la administración americana, la europea y los organismos internacionales manipularon los resultados de los procesos electorales porque no querían que la doctora Manigá fuera presidente de Haití. Entonces pusieron a Martelly, que todo el mundo sabe que era un personaje que para ser la figura popular que era y de dónde venía, se puede decir que lo hizo bastante bien. Para hacer un vedette lo hizo bastante bien. Lo hizo bastante bien. Pero ese orden público mínimo no es el que necesita Haití. Haití seriamente necesita un esfuerzo de reconstrucción nacional, mucha inversión, mucha institucionalidad, y eso ellos saben que a nivel de Haití, las clases dirigentes haitianas y la política haitiana no lo quieren hacer, no lo saben hacer, no les importa hacerlo. Entonces viene el tercer elemento, que es el que a nosotros nos incumbe. Ellos desde hace años han visto que el espacio de solución, de administración, de amortiguamiento de la crisis haitiana está en la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Hay gente que dice, no, pero que eso son fantasías, eso es un sueño, un invento de los Vinchos, de Pelegrín, de Vinicio, del doctor Castillo. Mira, hace muchos años, un importante diplomático dominicano, que era representante dominicano en la OEA cuando se produjo la crisis con Haití, el doctor Arturo Calventi Gaviño, primo hermano de don Juan Bosch, me entregó a mí un documento de Naciones Unidas, que yo lo tengo en mi libro Haití y los intereses nacionales, lo he citado y lo evoco permanentemente, que es el documento que ningún dominicano puede desconocer. ¿Qué dice ese documento? Un informe de Naciones Unidas en el año 1949. Primera misión de Naciones Unidas en Haití. Conclusión quinta. Recomendar a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otras áreas del Caribe menos pobladas. 1949. ¿Por qué se hacía esa recomendación? Ayer lo explicaba. Ese equipo de Naciones Unidas, que repito, fue el primer equipo que llegó a Haití, decía, hay un deterioro tan agudo, tan pronunciado de los recursos naturales, los recursos productivos, degradación de los suelos, pérdida de cubierta forestal,
infertilidad de los suelos, merma de los recursos hídricos, que es imposible asegurar la subsistencia de la población. Estamos hablando de la población de 1949. Que no eran los 7 o 8 millones de habitantes que hay hoy. Remotamente los 10 millones que hay. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa realidad, que es la realidad cruda, dura, hay sectores de la vida nacional que terminaron viendo, bueno, ese es el interés de las potencias, de los organismos internacionales, vamos a sacarle ventaja a eso. Vamos a pedir un permiso tuyo para seguir con este tema y sobre todo sobre esa parte tan importante que estamos en este interesante conversatorio que tenemos hoy en día con Pelegrín Castillo. Venimos en breve. Bien, seguimos con ustedes, amigos televidentes, en este interesante conversatorio que tenemos hoy en día con Pelegrín Castillo. Pelegrín, tú has estado planteando una serie de temas muy interesantes. Cualquiera podría pensar que las potencias tienen un interés marcado en que República Dominicana sea la solución del problema haitiano ante las mismas características que tú has expresado, que vienen dándose en esta nación desde el año 1949. Y parecería también que esa es como la espada de Damocles de específicamente los Estados Unidos, de poner a la República Dominicana contra la pared en cualquier tema. Todos los informes que evalúan a la República Dominicana siempre se queman en corrupción, en narcotráfico, y parecería como que esa es la parte de la balanza, que dice, bueno, si tú me aceptas a tantos haitianos, yo entonces te empiezo a flexibilizar las mismas políticas del Banco Mundial, los mismos informes del mismo Banco Mundial, que hemos visto, que acaba de decir que el problema de los haitianos en la República Dominicana no tiene efecto contra la pobreza ni con el salario, cuando evidentemente son dos aspectos que van muy unidos y de la presión. Pero tenemos hoy en día, conjuntamente con eso, los problemas de la frontera, como tú dices, la gente entrando masivamente, y los problemas de lo que invierte el Estado Dominicano en asistencia, sobre todo a las parturientas de Haití. Y los temas, penosamente, para que tú amplíes ahí, de que Haití tiene una constitución de que propicia a que usted no sea haitiano, porque usted tiene desde el día que nació 2 años para nacionalizarse en Haití, sin embargo usted nace en un hospital dominicano y usted tiene ya una cédula. Entonces todas esas cosas se han ido armando en contra de la República Dominicana. José Manuel, contra la República Dominicana, y eso es bueno que los dominicanos de corazón lo entiendan, se está cometiendo un crimen internacional de alta inteligencia, con una planificación estratégica muy fina, que involucra muchos intereses internacionales. Y es un crimen de ejecución continua, porque no se puede decir que empezó ahora. Ahora se ha acelerado, pero tiene años ejecutándose, usando todo tipo de recursos. Se han usado recursos blandos de poder y recursos duros de poder contra las clases dirigentes de República Dominicana, contra los sectores empresariales, contra los sectores políticos, contra los sectores militares, contra los sectores eclesiásticos, intelectuales, desde atraer a sectores por interés, por favores, por oferta de ventajas y beneficios, hasta amenazas, presiones, intimidaciones. Y hay pruebas sobradas. Entonces, esa realidad es la que nosotros tenemos que enfrentar, y por eso es necesario hacer un esfuerzo sin precedentes de unidad nacional. Yo estoy dedicando mucho esfuerzo en lo personal a la creación de un movimiento tricolor por la soberanía nacional, de unificación de sectores, para poder ponerle el frente
dar la cara por el país, porque solo con un movimiento de esa naturaleza se puede frenar, se puede revertir, aprovechando la coyuntura internacional que hay actualmente, esas tendencias. Solo así. Hay gente que dice... Pero bueno, muchas veces parecería que tenemos los ojos tapados con una venda y que las cosas pueden mira, seguir. lo que sucede es que... Hasta los mismos sectores productivos que tienen intereses, por ejemplo, el tema construcción, el tema agricultura, ya han planteado que necesitan tener una serie de políticas que le den permanencia a los haitianos. Pero mira qué es lo que pasa, porque esto es una combinación. La debilidad del Estado Dominicano no solamente viene por esto. O sea, cuando yo digo que aquello es un Estado fallido y este es un Estado débil, es bueno clarificar que la debilidad del Estado Dominicano no solamente se manifiesta con la falta de controles migratorios, con la falta de cuidado de la frontera, con la desnacionalización del mercado laboral, con la sobrecarga de los servicios públicos, especialmente de salud y ahora de educación, por parte de migración. No. Esa debilidad del Estado uno la puede comprobar en muchísimas otras áreas. Mira, voy a poner un ejemplo. Cuando yo entré al Congreso, en 1994, unos meses después, el doctor Balaguer mandó la Ley General de Agua. Este país tiene agua, todavía tiene agua. Y no tenemos la ley. Tiene infraestructura, canales, presas, acueductos, tiene las montañas que son grandes reservorios de agua, tiene agua subterránea, pero está en una crisis de gestión del agua desde hace años. Estamos botando agua con un índice de ineficiencia brutal. Y cuando yo salgo del Congreso 20 años después, todavía la ley no se había aprobado. Y yo te pregunto, ¿tú has visto algún movimiento nacional, por ejemplo, como el amarillo a favor de la educación? Sí, por el agua, ¿no? O el verde en contra de la corrupción, por el agua. Los mismos movimientos medioambientalistas que se preocupan por... No lo hacen. No lo hacen. Se enfocan en un solo tema que tenga características políticas. No, y sobre todo enfocado en el tema de las mineras. Pero el tema del agua, que es medular, estratégico para el país. Yo traje el programa Cultivando Agua Buena, desarrollado por Itaipú y Nacional cuando fui ministro de Energía y Minas. Y traté de que lo asumiera la presidencia. No se pudo, lo asumí en el ministerio. Ese programa está reconocido por la ONU como el programa líder mundial de gestión de microcuencas para cambiar la cultura de relación de las comunidades con el medio ambiente y la gestión del agua. Y cayó ya virtualmente en un letargo. Ese programa empezó con 4 microcuencas y yo, porque tenía ese compromiso y tengo ese compromiso con el tema del agua. Y ahí te pongo un ejemplo, uno de los muchos que te pudiera poner, donde se ve que es un Estado que no está cumpliendo con sus fines esenciales. No te cuida los espacios y los recursos, no los protege. No te aplica adecuadamente las leyes en sentido general, ni siquiera la Constitución. Fíjate lo débil que es el Estado, que nosotros nos dimos la Constitución del 2010, la más avanzada, la más discutida, la más participativa, fruto de la participación mayor de la ciudadanía. Y a 8 años de aprobada esa Constitución, lo que el Congreso Nacional primero aprueba es la ley que regula los estados de excepción. Pero todas las leyes dirigidas a garantizar los derechos fundamentales, los derechos de participación para transformar la democracia nuestra de representativa en participativa, no lo han considerado. Y eso te dice a ti el problema que tenemos. Entonces, donde más se manifiesta y donde más se ve el proceso de deterioro, de derrumbe del Estado es con el tema de Haití. Pero, ojo, al mismo tiempo ese es quizás el reto, el desafío que más puede provocar un esfuerzo de unidad
En primer lugar, para resistir esos planes internacionales y después para darnos cuenta de que nosotros tenemos que hacer virtualmente una gran revolución nacional para afirmarnos como Estado, como democracia, como economía, porque hay una dimensión de transformación de las estructuras productivas del país. Por ejemplo, ¿por qué viene mano de obra barata? Tú mencionaste el sector de la construcción. Vamos a dejarlo para el segmento siguiente, porque ese es un tema también importante y vital, y bueno que lo veamos en detalle. Venimos en breve, amigos. Bien, seguimos conversando con Pelegrín Castillo. Te ibas a referir al tema de la mano de obra, sobre todo en el sector de construcción, y quizás también seguir ampliando sobre todo lo que está pasando hoy en día. Mira, ¿por qué se da el proceso de desnacionalización del mercado laboral? Eso tiene una explicación. Lo primero que hay que destacar es que esa migración es responsable de que el salario real de los dominicanos, ese es uno de los factores preponderantes. No es el único, pero sí hay que tomarlo muy en cuenta. El salario real del dominicano hoy es equivalente al salario que recibía a principios de los 90. A pesar de que la productividad media de la economía mejoró, el salario real no ha mejorado. Y eso tiene que ver mucho con ese factor. Que debió hacerlo, porque claro, la productividad e incremento de salario van unidos. Claro. Entonces, ahí ya hay un desfase. Fue un efecto de anclaje, de depresión del salario, que perjudica a millones de dominicanos. Mucha gente... Y que por error, perdón, lo que tienen quizás la vista más alitraneada son los sectores empresariales. Porque una clase que gane poco consume poco, por ende demanda pocos bienes y servicios. Pero fíjate qué es lo que pasa. Y el Estado pierde porque tampoco tiene impuestos. Ahí tenemos un tema. Vamos a la industria de la construcción. Jaime Aristi hizo un estudio en INTEC con metodología internacional y acreditó esto que yo estoy diciendo. Que se discrimina al haitiano con un salario inferior de un 15%, de un 15 a un 20% del que se le paga al dominicano. Pero al mismo tiempo eso tiene un efecto de anclaje del salario del dominicano. Para no hablar de la pérdida de empleos. Porque si no existiera esa mano de obra, tú sabes muy bien que la economía se ajusta automáticamente, aunque tome un tiempo, se ajustaría, o si no vendría el cambio tecnológico con la introducción de métodos que tecnifiquen la industria de la construcción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver en el trasfondo? Y eso se replica en casi todos los sectores de la economía. Tú tienes una economía crecientemente cartelizada, concentrada. Y obviamente eso rompe por el lado más débil, que es la mano de obra. En la industria de la construcción, ¿cuáles son los costos? Tú tienes sobrecostos en el cemento, sobrecostos en la varilla, sobrecostos en la pintura, sobrecostos en el dinero, sobrecostos en el transporte, sobrecostos en los agregados. Entonces, cuando tú te vas al área, al factor laboral, tienes que minimizarlo para que el efecto no sea... ¿Por dónde tú puedes lograr cierto nivel de equilibrio? Cierto nivel de equilibrio, por el lado más débil, que en este caso es la mano de obra. Eso lo hablaba con Susi Gatón, que es la presidenta de ACOPROVI. Claro, gran amiga. Claro, para entender eso también hay que entender otro aspecto. Este es un país que tiene la mayor capacidad de producción per cápita de cemento de todo el continente. Poca gente sabe eso. Y tenemos una capacidad de instalada... producción de cemento. Sí, tenemos una capacidad instalada sobrante, grandísima. Sobrante. Un 40% por encima. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese Estado
ese país que tiene esas capacidades no la puede desarrollar, entre otras cosas, porque también tú encuentras otra configuración monopólica, que es todo el sistema de carretera y de vial del país, de carretera y autopista, se desarrolla a partir de asfalto y no de cemento, que lo lógico es, sobre todo con estos precios internacionales del petróleo, que el país use el recurso que tiene en abundancia, porque tenemos reserva para... Y es mucho más duradero. Claro, y te permitiría como Estado negociar con el sector cementero y con otros sectores, abaratar los costos de la construcción. Pero el Estado dominicano cada día juega menos su papel, porque el Estado dominicano debería ser un gestor del desarrollo, un promotor del desarrollo. Pero lamentablemente ahora mismo es un Estado debilitado por el clientelismo, el populismo, las prácticas rentistas, y todas esas configuraciones se van dando ahí y, repito, se rompe por el lado más débil. Esa debilidad llega a los propios sindicatos, porque en cualquier país del mundo el movimiento, y yo se lo he dicho a mi amigo Pepe, a Gabriel, le he dicho claramente, miren, ellos me apoyaron cuando yo estaba con este tema en el Congreso, ellos están conscientes del tema, pero no es de la agenda prioritaria de los movimientos sindicales, y tampoco tienen ni de los movimientos populares. Y tampoco tienen la visión correcta, porque están enfocados solamente en que la discusión y los pleitos son de incremento del salario, pero hay otras variables mucho más importantes. Claro, pues yo le he analizado a ellos que si no, mañana pueden aumentar los salarios, y si no hay unos mecanismos que corrijan las deformaciones que tenemos, esos ingresos adicionales que se le asignan a la clase trabajadora se pierden, porque aquí tenemos mecanismos de extracción de rentas de la población, porque las relaciones pero eso mismo, de mercado, esa misma variable en el tema salarial con el caso haitiano, están presionando realmente a la economía dominicana. Pero hoy nos preocupa que hoy vemos, por ejemplo, intenciones de un partido dominico haitiano, un párroco evangélico que propicia que República Dominicana es más Haití que República Dominicana. Unas actitudes inclusive peligrosas de acciones delictivas, criminales, que involucran haitianos contra dominicanos. Entonces, está el tema válido de la mano de obra, pero ya hay otras connotaciones que nos están complicando el escenario, Pellegrini. Pero es que siempre han existido. Lo que tú estás viendo es que ahora están saliendo como resultado de las presiones y de las reacciones. Se sienten más públicos. Son más públicas. Pero esa corriente que expresa ese pastor no es exclusiva de ese pastor. No, claro. Esa es una corriente dominante en la mayoría de los haitianos, y especialmente de la élite haitiana. En la interpretación de la historia de la isla, ellos entienden que cuando nosotros nos independizamos, en realidad lo que fuimos fue instrumento de las potencias para arrebatarle a la revolución haitiana 2/3 partes de su territorio donde estaban los mejores recursos, porque ellos entendían que la isla era de ellos. Pero esa élite haitiana prefiere tener un estado boutique pequeño con todos los haitianos de este lado y que ellos vivan allá del narcoestado. Ellos están viviendo aquí también. Y están haciendo negocios con... ¿Por qué nos hemos metido en esta trampa? Y han invertido en grandes compañías. Claro, y están controlando áreas estratégicas. El combustible sobre todo. Óyeme, el combustible aéreo del país lo controlan ellos. O sea, nosotros tenemos 8 aeropuertos internacionales y una empresa haitiana es la que controla el Actur, el combustible de avión. Entonces, fíjate qué es lo que está pasando. Aquí se están llegando a acuerdos de las cúpulas, de las élites, de espaldas al pueblo. Las élites políticas, las élites empresariales, auspiciados por las potencias. Y no es ahora, es un proceso que viene desde hace años. Por ejemplo, cuando República Dominicana quiso ingresar a Lomé y Haití quiso ingresar a Lomé, ninguna de las dos pudo ingresar. Solamente pudimos ingresar cuando aceptamos
el ingreso conjunto. Y fue una imposición, no a Haití, a República Sí, porque Dominicana. los fondos venían para los dos países en una misma canasta. La condición era Eso era lo más. juntos, si no, no hay manera de ingresar. Claro, como en Haití estamos hablando de un estado colapsado, un estado fallido, las capacidades de actuar conjuntamente son nulas. Eso se ha visto por años. Yo, por ejemplo, le he dado mucho seguimiento al tema de la cuenca del Altibonito. Esa es la cuenca más importante de la isla, para Haití y para nosotros, ni hablar. No ha habido manera en 30 años de ponerse de acuerdo para proyectos importantes que incluso van a beneficiar a Haití. Y me dicen los que conocen más la situación de la cuenca, con lo que yo interactué siendo ministro y siendo diputado, que es una situación realmente crítica. Entonces, aquí todo, mira, en la clase dirigente dominicana, las élites políticas, empresariales, intelectuales, todos saben que Haití es un estado fallido. Y cuando tú hablas de esto, te dicen, sí, eso es verdad, pero no lo digas. Eso no se puede decir. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que es incómodo hablar de este tema, pero no estamos actuando en consecuencia. Es incómodo, pero ya hay dominicanos que se sienten incómodos, más incómodos de la cuenta. Entonces, eso puede provocar una serie de actitudes que debemos de Porque evitar. ningún pueblo está preparado para que sus clases dirigentes lo entreguen, lo traicionen, Lo negocian. lo negocien. Entonces, ahora hay un despertar, hay un movimiento, hay una reacción, y ese movimiento puede tener manifestaciones extremistas. Ahora hay gente que está llegando como descubriendo que eso estaba pasando. Eso está pasando hace años. Incluso no solamente son sacerdotes o pastores que están con esa prédica. Aquí hay, por ejemplo, intelectuales, Claro. que proceden la mayoría de izquierda, que han elaborado toda una teoría para venderla a los sectores empresariales dominicanos, de que ellos pueden ser el factor hegemónico en la isla. Mira, ni de mala fe que lo hagan, pero los empresarios lo han comprado. Sí. Óyeme, los empresarios dominicanos han comprado la idea de que ellos van a ser hegemónicos en Haití. Vamos a una última pausa porque realmente iniciamos el programa preocupados, pero nos vamos a quedar en el final más preocupados. Venimos en breve. Bien, te decía Pelegrín ya en la parte final que nos queda la preocupación como dominicanos, porque uno entiende que la República Dominicana es el país donde deben de vivir todas nuestras generaciones. Y indudablemente que la traslación que hay a esa República Dominicana, venezolanos, colombianos, cubanos, países con diferentes problemas de otras índoles, en el caso venezolano económicos específicamente, pero en el caso haitiano, no vemos que exista políticas que puedan enfrentar. Fijémonos lo que pasó hace poco con la sentencia y con todo lo que involucró, con actores nacionales dentro de nuestro país actuando contra nuestro país. Lo que pasó en el altar de la patria, o sea, que se tomó el altar de la patria como un centro de definición de una nacionalidad dentro de nuestra nacionalidad. O sea, ya hoy en día muchos nos estamos sintiendo afectados. Sí, porque es una conspiración, es un crimen dentro de una conspiración de silencio. Pero con gente de adentro también. No, claro, es que eso no pasa si no cuenta con el apoyo de sectores de gran poder. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, no nos olvidemos, tenemos una geopolítica muy complicada, pero además, hasta hace unos años, y concretamente hasta el año pasado, había toda una visión dominante de la globalización como un mundo sin fronteras, sin identidades, sin barreras,
donde se reivindica el derecho a inmigrar sin restricciones, para construir un mundo global, representado en esa canción de John Lennon, Imagines. Sí, que es muy bonita, pero eso es una utopía que en este siglo se puede demostrar que puede ser la primera gran utopía sangrienta. El siglo XX sufrió dos utopías sangrientas. La primera, el comunismo, el mundo sin clases, unificado alrededor de una revolución de la clase obrera, y el mundo unificado alrededor de una raza superior, que era el movimiento nazi-fascista. Ahora, en el siglo XXI, empezamos a vivir la experiencia de un mundo pretendiendo construir un mundo utópico, sin fronteras, sin identidad y sin barreras. ¿Qué ha pasado? Que en el mundo entero hay una revuelta contra ese fenómeno. Era lo que Octavio Paz llamaba la revuelta de los particularismos, en su obra El tiempo nublado. Entonces, aquí en República Dominicana nosotros tenemos un reto. Pero están los gobernantes y los gobiernos y todo lo que ha pasado del año 49 hasta la fecha. ¿Estamos en un callejón sin salida, nos sentimos atrapados o simplemente vamos a actuar en función de lo que les beneficia a las grandes potencias con relación a lo que quieren hacer con nosotros y con Haití? Mira, en este opúsculo que te estoy dejando un ejemplar. Sí, gracias, muy amable. Resistencia y revolución del proyecto nacional o la autodestrucción. Yo hago unas reflexiones sobre estos temas, donde estoy planteando que República Dominicana está ahora mismo colocada en una trampa mortal, fruto de procesos muy complejos. Pero en estos momentos lo que se impone no es empezar a sacar balance de quiénes han fallado, quiénes han claudicado, quiénes cometieron errores, quiénes se vendieron. No. Ahora mismo lo que se impone es un movimiento de unificación de sectores, que es lo que estamos tratando de hacer a través del movimiento tricolor, de sectores dominicanos y de extranjeros que entienden el problema, para unificar la defensa de la República Dominicana, un movimiento de resistencia en primer lugar. Y luego darnos cuenta de que eso tiene que dar paso a un proceso de transformación, de cambio. Es posible hacer el cambio. Es más, la coyuntura internacional, que antes, hasta el año pasado, era muy adversa. Recordemos que los Clinton, sobre todo con los demócratas que en el tienen poder, un pie en Haití y un pie en República Dominicana, hasta el año pasado estaban llamados a ser los jefes, los líderes de Estados Unidos. Y esa visión la estaban impulsando ellos y la administración Obama y los Kennedy. Ahora hay una oportunidad, pero solamente la vamos a aprovechar, nos va a dar vamos a decir, una salida histórica si el pueblo se unifica, se moviliza y defiende su identidad, afirma su soberanía, reivindica sus derechos a la autodeterminación, a su integridad territorial, y que se entienda, no a través de un movimiento en contra de Haití, porque si hay algo que nosotros tenemos claro, y lo digo yo con peso, con mucha convicción, lo que más le conviene a República Dominicana es un Haití seguro, un Haití estable y eventualmente próspero. Ahora, así como nosotros somos los mejores aliados del futuro de Haití, de los haitianos en Haití, somos los peores enemigos de una solución dominicana al problema haitiano. Los problemas de Haití se van a empezar a solucionar cuando aquí los dominicanos empecemos a demostrar que no hay solución dominicana al problema haitiano, entendido como una renuncia a ejercer hegemonía allá, y sobre todo como un compromiso con no aceptar una solución a expensas de nuestros intereses. Pellegrini. Eso le conviene a Haití, le conviene a República Dominicana y le conviene a toda la región. Internacionalicemos la solución antes de que se internacionalice un conflicto que va a perturbar gravemente la paz y la estabilidad en la isla y la región del Caribe. Pellegrini, muchas gracias. Este es un tema que no termina hoy y es un tema que estamos afrontando día tras día y que va a meritar de esa posición que tú planteas y sobre todo de mucha decisión,
de mucha visión y sobre todo de mucho enfoque de defender los mejores intereses nacionales. Estamos ante una coyuntura sociopolítica de gran importancia para el futuro y estabilidad de la democracia dominicana y de la estabilidad de la nación. Muchísimas gracias, Pelegrín, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre. Hemos tenido al licenciado Pelegrín Castillo con nosotros. Que la pasen bien. Muy buenas noches.